La voz de la azafata se alzó lo suficiente para que todos la oyeran. Te lo voy a pedir una última vez, muévete a la parte trasera del avión o llamaré a seguridad. Sus palabras eran cortantes, su tono destilaba condescendencia. Naomi, la mujer negra, tan tranquila como siempre, la miró. Ya te dije que no me muevo, dijo simplemente. Su tono era sereno, casi tranquilizador, pero contenía una fuerza innegable. Fue humillada delante de todos, pero nadie esperaba lo que sucedería después cuando la mujer que creían impotente se levantara y revelara quién era en realidad. A medida que profundizamos en la historia, si crees que todos deben ser tratados con respeto, sin importar su color, haz clic en el botón de suscripción ahora y cuéntanos desde dónde estás mirando. El avión resplandecía bajo el sol de la tarde, su elegante diseño prometía un viaje de lujo a sus pasajeros. En el interior, la cabina era pura opulencia, lujosos asientos de cuero, detalles dorados y un aire de exclusividad que hacía que todos se sintieran como reyes. Los pasajeros se movían con soltura, con su costoso equipaje rodando tras ellos mientras eran conducidos al elegante jet privado que los esperaba en la pista. Pronto, se acomodaron en sus asientos, algunos revisando sus dispositivos, otros bebiendo champán ofrecido por la atenta tripulación. Dentro del avión, se escuchaba una suave música ambiental de fondo. Entre ellos se encontraba Naomi Williams, una mujer tranquila y serena de unos 40 y tantos años, vestida con un blazer azul marino a medida y pantalones a juego. Naomi irradiaba una elegancia discreta. Se movía con una seguridad discreta, aunque no se esforzaba por llamar la atención. Naomi Williams entró en la cabina, y su presencia serena atrajo la atención. Sus pasos eran mesurados, y su mirada recorrió brevemente la cabina antes de dirigirse a su asiento. Su destino no era un viaje cualquiera, era un viaje para supervisar su creciente imperio. Aunque nadie a bordo la conocía aún, lo prefería así por ahora. Lauren, la azafata principal, estaba de pie cerca de la entrada, con su uniforme impecable, perfectamente entallado, y sus rasgos marcados denotaban control. Saludó a los pasajeros uno por uno, con una sonrisa cálida para algunos, más fría para otros. Se enorgullecía de mantener el orden en el avión, aunque su idea de orden a menudo dependía del aspecto o el comportamiento de la gente. El tono de bienvenida de Lauren cambió sutilmente al saludar a Naomi con un seco «bienvenida a bordo», sin la calidez visiblemente ausente. Detrás de Naomi, estaban sentados el señor y la señora Raymond. La pareja, de unos 60 años, irradiaba la tranquilidad de los viajeros experimentados. La señora Raymond aferraba una pequeña bolsa de tejer, con los dedos temblando por empezar a tejer. El señor Raymond llevaba un periódico doblado, con una expresión de leve curiosidad mientras observaba la escena. La sonrisa de Lauren se iluminó. «Buenos días, señor y señora Raymond. Un placer tenerlos de nuevo con nosotros». Naomi miró por encima del hombro, notando el marcado contraste en el tono de Lauren. Su expresión permaneció tranquila, aunque sus ojos reflejaban la conciencia de la dinámica tácita en juego mientras los demás pasajeros se acomodaban. Recorre la cabina, asegurándose de que todo esté en su lugar. Examina a la pareja Raymond, ofreciéndoles una sonrisa radiante. ¿Hay algo que pueda traerles antes de que despeguemos? La señora Raymond niega con la cabeza cortésmente, ya absorta en su tejido. El señor Raymond señala su café con la cabeza, indicando que está satisfecho. Cuando Lauren pasa junto a Naomi, su actitud cambia de nuevo. Echa un vistazo al bolso de Naomi, cuidadosamente colocado bajo el asiento, y aprieta los labios. No muestra la misma cortesía ni calidez, simplemente pasa de largo sin decir palabra. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que la actitud de alguien cambió según las apariencias? Comparte tu experiencia en los comentarios y haz clic en el botón suscribirse. Lauren Reed, de unos 40 y tantos, se comportaba con la precisión de quien se esfuerza por controlarse. Su uniforme impecable y su cabello perfectamente peinado hacían juego con su porte elegante. Para Lauren, las apariencias eran más importantes que cualquier otra cosa, y sus juicios eran rápidos y sin complejos. Lauren entrecerró los ojos al ver a Naomi acomodarse. Había algo en Naomi que no le cuadraba, ni su ropa, ni su seguridad, ni el hecho de que no buscara atención de inmediato como muchos de los pasajeros que Lauren consideraba dignos de respeto. Para Lauren, Naomi simplemente no encajaba. Se acercó a Naomi con pasos rápidos y decididos, con los labios curvados en una tensa sonrisa. «Disculpe, señora», dijo,
con un tono cortés pero cargado de condescendencia. Creo que se ha equivocado de sección. Naomi la miró con expresión tranquila. Creo que este es mi asiento, respondió con voz firme. La sonrisa de Lauren no se alteró, pero su tono se endureció. No lo creo. Esta sección está reservada para nuestros pasajeros de élite. Cerca de allí, los demás pasajeros empezaron a notar el intercambio. Una mujer de la alta sociedad curiosa se inclinó ligeramente para ver mejor, despertada por la curiosidad. Un amable hombre de negocios al otro lado del pasillo la miró, frunciendo ligeramente el ceño ante el tono de Lauren. Naomi mantuvo la compostura y la mirada firme mientras respondía: quizás quieras revisar tu lista de pasajeros antes de hacer suposiciones. Lauren arqueó las cejas, su irritación apenas disimulaba. No necesito comprobar nada, dijo bruscamente. Sé quién pertenece aquí y quién no. La tensión en la cabina aumentó. Los pasajeros intercambiaron miradas, susurrando entre sí. Otros, incómodos, fingieron no darse cuenta. Un pasajero murmuró: ¿por qué no se mueve si está en el asiento equivocado? Otro se encogió de hombros: probablemente intenta colarse para conseguir un ascenso gratis. Lauren se cruzó de brazos, manteniéndose firme. Si no te mueves a la parte trasera del avión, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran, tendré que llamar a seguridad. Naomi ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión tranquila e inquebrantable. Llama a quien necesites, dijo, pero no me muevo. La intrometida socialite JD levemente. El empresario se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Lauren, visiblemente frustrada, se giró hacia Grace, la azafata junior, que observaba nerviosamente desde cerca. Grace, Speedo Lauren. Acompáñenla a la parte de atrás. Grace Dudo, mirando a Naomi y Lauren. Quería hablar, decir algo sobre revisar la lista de pasajeros como Naomi había sugerido, pero la mirada penetrante de Lauren la paralizó. De mala gana, asintió y dio un paso adelante. Naomi se removió ligeramente en su asiento, con su semblante tranquilo aún intacto. Deberías pensarlo bien, dijo en voz baja, sus palabras tenían más peso del que Lauren creía. Lauren se burló, restándole importancia a la advertencia. Sé exactamente lo que hago, dijo. Ahora, levántate, ¿qué harías si alguien te tratara así en un vuelo? Comparte tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para ver más historias como esta. El tono de Lauren se volvió más agudo mientras señalaba hacia la parte trasera del avión. No deberías estar aquí, repitió, con la voz ahora teñida de impaciencia. Los pasajeros observaban en silencio, atónitos, la tensión crepitaba en el aire como estática. Naomi se recostó un poco, con la mirada fija en Lauren. No deberías hacer suposiciones sobre la gente, dijo en voz baja. La sonrisa de Lauren se ensanchó. Y no deberías estar en asientos que no pagaste. El momento de suspense llegó cuando Naomi finalmente cogió su teléfono, con una expresión tranquila e inmutable. Escribió algo rápidamente y lo volvió a dejar en el reposabrazos. Te equivocas, dijo simplemente, con las palabras flotando en el aire. Lauren no la escuchó. Ya veremos, murmuró, indicándole de nuevo a Grace que actuara. La asistente Junior se acercó, su vacilación palpable mientras la escena seguía desarrollándose. La irritación de Lauren no hizo más que aumentar mientras Naomi permanecía sentada. Su tranquila confianza contrastaba marcadamente con el comportamiento cada vez más nervioso de Lauren. La tensión en la cabina aumentaba con cada momento que pasaba, atrayendo la atención de los pasajeros cercanos, que observaban el intercambio con curiosidad e incredulidad. La voz de Lauren se alzó lo suficiente para que todos la oyeran. Te lo voy a pedir una última vez, muévete a la parte trasera del avión o llamaré a seguridad. Sus palabras eran cortantes, su tono destilaba condescendencia. Naomi, tan tranquila como siempre, miró a Lauren. Ya te dije que no me mudo, dijo simplemente. Su tono era sereno, casi tranquilizador, pero contenía una fuerza innegable que solo enfureció aún más a Lauren. Una mujer más adelante, una mujer de la alta sociedad entrometida con el pelo perfectamente peinado y aires de superioridad, se inclinó hacia su compañera. Susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran: parece que intenta colarse para que la lleven gratis. Lauren aprovechó el comentario y recuperó su sonrisa. Eso es exactamente lo que parece, dijo, cruzándose de brazos y volviéndose hacia los demás pasajeros como si buscara apoyo. Tenemos reglas por algo,
Hay gente que simplemente no las respeta. Naomi no respondió a los insultos ni a los crecientes murmullos a su alrededor. En cambio, mantuvo la mirada fija en Lauren, su serenidad de silencioso desafío hablaba más fuerte que cualquier palabra. Grace dudó, luego dio un paso hacia la lista de pasajeros. Cerca de la puerta de la cabina, le temblaban los dedos. Mientras revisaba los nombres, esperando encontrar algo que ayudara a Naomi. Pero antes de que pudiera decir nada, Lauren espetó: Grace, ¿qué haces? Grace se giró, su voz apenas por encima de un susurro. Solo estaba comprobando. Tengo esto bajo control. Lauren la interrumpió con tono brusco. No tienes que involucrarte. Grace retrocedió un paso, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Se mordió el labio, dividida entre hacer lo que sabía que era correcto y el miedo a perder su trabajo. A medida que la tensión aumentaba, un hombre de aspecto amable sentado al otro lado del pasillo se inclinó hacia adelante. El hombre de negocios, vestido con un traje impecable y con aire tranquilo, le sonrió a Naomi. Disculpe, dijo con suavidad, ¿está todo bien? Naomi se giró hacia él, con el rostro suavizado. Estoy bien, gracias, respondió con voz firme, pero agradecida por el pequeño gesto de amabilidad. Antes de que el hombre de negocios pudiera decir más, Lauren intervino con tono acusador. Señor, le agradecería que no provocara el alboroto. Se volvió hacia Naomi, señalándola con el dedo. Está armando un escándalo. El hombre de negocios frunció el ceño. Desde mi punto de vista, dijo con calma, usted es quien está armando un escándalo. El rostro de Lauren se sonrojó de ira y volvió a centrarse en Naomi. Ya he tenido suficiente, espetó. O se mueve, o me aseguraré de que la escolten fuera del avión. Naomi la miró a los ojos sin pestañear. Puedes intentarlo, dijo en voz baja. La frustración de Lauren se desbordó, su voz tembló al acercarse a Naomi. ¿Por qué no admites que te equivocaste de asiento y dejas de hacerles perder el tiempo? Naomi permaneció en silencio, su calma solo avivó la ira de Lauren. Lauren finalmente la dejó sola y se dedicó a sus demás tareas. Enfadada, Lauren avanzó con paso rápido por el pasillo, sus zapatos lustrados repiqueteaban suavemente sobre la alfombra. Llevaba una bandeja de agua con gas, su porte era profesional, pero su expresión estaba tensa por la irritación. Naomi permaneció en silencio en su asiento, concentrada en el libro que tenía en las manos. Los pasajeros charlaban en voz baja, el ambiente estaba en calma, hasta que la sutil hostilidad de Lauren empezó a aflorar. Naomi había estado esperando pacientemente una bebida, observando cómo Lauren servía primero al señor y la señora Raymond. Luego se dirigió a los demás en la parte de atrás. Sin embargo, Lauren no hizo ningún esfuerzo por saludar a Naomi. La bandeja estaba casi vacía cuando Naomi finalmente habló con suavidad. Disculpe, ¿podría traerme un poco de agua, por favor? Lauren hizo una pausa, mirando a Naomi con desdén. Llegaré cuando pueda, dijo secamente, pasando de largo sin decir nada más. La mirada tranquila de Naomi siguió la figura que se alejaba de Lauren, pero permaneció en silencio. ¿Qué harías si notaras este tipo de comportamiento? ¿Intervendrías? ¿O te quedarías callada? Cuéntanoslo en los comentarios. Pasaron los minutos, y Naomi se removió en su asiento, buscando una postura más cómoda. Estiró una pierna ligeramente hacia el pasillo, con un movimiento discreto. Lauren regresó, bandeja en mano, y su mirada penetrante captó el pequeño ajuste. En lugar de pedirle a Naomi que moviera la pierna, Lauren cambió deliberadamente de rumbo en un instante. El pie de Lauren golpeó la pierna de Naomi, la bandeja se inclinó y los vasos de agua cayeron hacia adelante, salpicando el regazo de Naomi y el suelo. Lauren jadeó teatralmente, con voz aguda y fuerte. Cuidado donde pones las piernas. Has causado un desastre. Los pasajeros voltearon la cabeza, sobresaltados por el alboroto. Naomi levantó la vista, sobresaltada pero serena, secándose el agua de los pantalones con las manos. Dijo con calma, pero me pisaste la pierna. Naomi ladeó ligeramente la cabeza, con una mirada serena y firme. Solo he pedido que me traten con el mismo respeto que a todos los demás, respondió. Y si es demasiado pedir, entonces quizás seas tú quien no debería estar aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una reprimenda silenciosa, pero contundente. El rostro de Lauren se enrojeció de ira. Se acercó, desbordándose de su frustración. ¿Crees que puedes hablarme así?, siseó con voz aguda.
Entonces, en un instante de sorpresa, incapaz de contenerse, Lauren levantó la mano y abofeteó a Naomi. El sonido resonó por la cabina, agudo e impactante, como un trueno. Los pasajeros se quedaron atónitos. El hombre de negocios se quedó a medio camino, con el rostro entre incredulidad y rabia. Grace se llevó las manos a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Incluso la entrometida socialité pareció desconcertada, su anterior sonrisa burlona dio paso a una expresión de inquietud. Naomi se enderezó lentamente, con la mano apoyada tranquilamente en su regazo. Su expresión se mantuvo serena, su mirada firme mientras miraba a Lauren. La cabina estaba en silencio, la tensión palpable. Naomi se irguió en su asiento, su expresión no cambió, pero sus ojos tenían una pesadez que hizo vacilar a Lauren por primera vez. Acabas de cometer el peor error de tu vida, dijo Naomi en voz baja, con una voz serena pero cortante como un cuchillo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Naomi? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si esta historia te ha enganchado, dale a me gusta y suscríbete ya. Naomi miró a Lauren con voz firme y serena. He sido paciente contigo, pero tu comportamiento se ha pasado de la raya, dijo con palabras deliberadas y firmes. La expresión de Lauren se ensombreció, tensó la mandíbula y apretó los puños a los costados. Pasaste la raya, espetó, alzando la voz. Tú eres la que ha estado causando problemas desde que subiste a este avión. Naomi no se inmutó. No se tocó la cara ni respondió de la misma manera. En cambio, enderezó lentamente la postura, con la mirada fija en Lauren. Su serenidad permaneció intacta, incluso ante una agresión tan descarada. Te arrepentirás, dijo Naomi en voz baja, con una autoridad que parecía inundar toda la cabina. Lauren vaciló un momento, con la confianza quebrantada por la compostura inquebrantable de Naomi, pero se recuperó rápidamente, burlándose a carcajadas. ¿Te arrepentirás?, preguntó con desdén. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? Naomi no respondió, no le hacía falta. Su silencio lo decía todo, y los pasajeros percibieron el cambio de poder. Desde un rincón de la cabina, Grace, la azafata más joven. La azafata observaba la escena con una mezcla de horror y determinación. Había estado observando en silencio el comportamiento de Lauren todo el día, su incomodidad aumentaba a cada instante. Ahora sabía que no podía permanecer callada por más tiempo. Discretamente, Grace se apartó del alboroto y sacó su teléfono. Marcó un número rápidamente, con los dedos ligeramente temblorosos. Cuando la llamada se conectó, su voz era baja pero firme. Soy Grace, dijo. Tenemos un problema en el avión. Grace regresó a su puesto, con el rostro entre la preocupación y la determinación. Lauren, ajena a la llamada, permanecía de pie con los brazos cruzados, con la ira latente, pero su autoridad menguando. Naomi permaneció sentada, su semblante sereno contrastaba marcadamente con la furia de Lauren. Los pasajeros seguían observando, sus ojos moviéndose entre Naomi y Lauren, sin saber qué sucedería a continuación. Una de ellas se inclinó hacia Naomi, su voz apenas era un susurro. ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación genuina. Naomi se giró hacia ella, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, dijo en voz baja. La tensión en la cabina era palpable. El silencio roto solo por el leve zumbido de los motores del avión. Era evidente que la situación estaba lejos de terminar. Naomi permaneció sentada, con una postura firme a pesar del agua que goteaba sobre su ropa. Miró a Lauren con voz tranquila pero firme. Solo tenías que tratarme con respeto, pero fallaste por tus prejuicios. No encajo aquí solo porque tú sientes eso. La irritación de Lauren aumentó, apretando la bandeja con más fuerza mientras se acercaba, con tono burlón. ¿Respeto? Quizás deberías ganártelo primero. La gente como tú no merece mi respeto. La tensión en la cabina era palpable, los pasajeros intercambiaron miradas, algunos removiéndose en sus asientos, sin saber cómo reaccionar. La pregunta tácita flotaba en el aire, ¿hasta dónde llegaría esto? En ese momento, la ira de Naomi aumentó. No deberías haber dicho eso, dijo Naomi con voz cortante pero firme. Sus palabras tenían un peso tácito, dejando a todos en la cabina preguntándose qué pasaría después. Lauren se cruzó de brazos, con la ira aún latente. Oh, por favor, se burló. He sido más que paciente contigo. Tal vez ahora entiendas que las acciones tienen consecuencias. Naomi entrecerró los ojos ligeramente, manteniendo intacta su calma.
Tienes razón, dijo en voz baja, con palabras deliberadas. Las acciones tienen consecuencias, y estás a punto de descubrir lo cierto que es. Por un momento, Lauren vaciló. Algo en el tono de Naomi le provocó escalofríos, pero rápidamente dejó de lado esa sensación. No temo a tus amenazas vacías, dijo con un gesto de desdén. Eres tú quien se arrepentirá de esto, no yo. Lauren se dio la vuelta, fingiendo confianza, pero en el fondo, la inquietud comenzaba a apoderarse de ella. Había cruzado la línea, y aunque no lo admitiera, lo sabía. Las miradas de los pasajeros, la expresión de horror en el rostro de Grace y la serena compostura de Naomi la hicieron sentir como si las paredes se cerraran sobre ella. Intentó quitárselo de encima, pero sus pensamientos corrían a toda velocidad. Es que esa mujer no es quien creo que es. El comportamiento de Naomi, la forma en que hablaba con tanta calma y autoridad, no coincidía con las suposiciones de Lauren. Por primera vez, una pizca de duda atravesó su ira. La inquietud de Lauren se hizo más fuerte al rememorar el momento. ¿Por qué no gritó ni se defendió? ¿Por qué dijo, me arrepentiría? Sintió un nudo en el estómago al comprenderlo. Ella había dejado que sus prejuicios y su ira tomaran el control, y ahora podía oler que se avecinaban problemas. Lauren echó un vistazo a la cabina, esperando encontrar apoyo, pero los pasajeros ya no estaban de su lado. El hombre de negocios la fulminó con la mirada, con los brazos cruzados, juzgándola en silencio. La entrometida socialité le susurró algo a su acompañante, negando con la cabeza en señal de desaprobación. Grace parecía querer desaparecer, le temblaban las manos mientras aferraba la lista de pasajeros. Naomi, mientras tanto, permaneció sentada, con expresión serena pero indescifrable. Cruzó las piernas y se reclinó lentamente en el asiento con una silenciosa confianza que acentuó la inquietud de Lauren. Naomi no tuvo que alzar la voz, no tuvo que portarse mal. Su silencio decía todo lo que Lauren no quería oír. La tensión en la cabaña aumentó mientras Lauren intentaba controlar la situación, pero dijera o hiciera lo que dijera, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que sus acciones pronto la pasarían factura. Las palabras de Naomi resonaron. En su mente, estás cometiendo un error. Sin que Lauren lo supiera, Naomi ya le había enviado un mensaje, y su silenciosa respuesta a la bofetada no fue sumisión. Fue estrategia. Se avecinaban problemas, y Lauren estaba a punto de descubrir la magnitud de su error. ¿Qué crees que debería hacer Naomi a continuación? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gusta esta historia, suscríbete. La tensión en la cabina era intensa, con Lauren dando vueltas cerca del asiento de Naomi, desbordando su frustración. Naomi permaneció sentada, tranquila y serena, como si la situación no la afectara en absoluto. Pero en el fondo, Lauren sentía el peso de sus acciones. Naomi, sin decir palabra, cogió su teléfono. Sus movimientos fueron deliberados mientras tecleaba algo rápidamente antes de dejar el dispositivo en el reposabrazos, a su lado. El gesto parecía simple, pero contenía una fuerza tácita que hizo que Lauren mirara el teléfono con inquietud. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó Lauren con voz cortante. Naomi no respondió de inmediato. En cambio, se recostó ligeramente, con una calma inquebrantable. Pronto lo sabrás, dijo en voz baja, con un peso que agravó la inquietud de Lauren. Si crees que la reacción de Lauren fue injustificada, dale a me gusta y no olvides suscribirte para ver más historias como esta. La cabina se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el leve zumbido de los motores. Los pasajeros intercambiaron miradas, susurrando entre sí. La curiosa socialité se inclinó hacia su acompañante, con la voz apenas un susurro. ¿Qué pasa? ¿Crees que es alguien importante? El hombre de negocios al otro lado del pasillo permanecía sentado en silencio, con un nudo en el estómago. Con expresión de frustración, tamborileaba con los dedos en el reposabrazos, con la mirada fija en Naomi como si hubiera descifrado algo que nadie más había logrado. Minutos después, se oyeron pasos desde la parte delantera de la cabina. La puerta de la cabina se abrió y el piloto salió, pálido y con expresión tensa. Observó la habitación brevemente antes de caminar directamente hacia Lauren, con movimientos rápidos y pausados. Lauren se giró hacia él, visiblemente irritada. ¿Qué pasa?, preguntó con tono cortante. El piloto se detuvo frente a ella, con la postura tensa. Tienes que hacerte a un lado, dijo con voz firme, pero con un deje de incomodidad. Lauren frunció el ceño, visiblemente confundida. Disculpe, dijo, cruzándose de brazos.
¿Por qué tendría que hacerme a un lado? Yo me encargo de esto. La mirada del piloto se dirigió a Naomi y luego a Lauren. Acabo de recibir una llamada de la gerencia diciendo que la dueña del avión está a bordo, y es la señorita Williams, dijo con claridad, señalando a Naomi. Sus palabras impactaron la sala como un trueno. La cabina estalló en jadeos y murmullos. La socialité respiró hondo, abriendo mucho los ojos mientras miraba alternativamente a Naomi y a Lauren. El avión es suyo, susurró con un tono de incredulidad. El empresario asintió con aire de complicidad, con expresión serena. Tuve un presentimiento, murmuró en voz baja, como si la revelación confirmara lo que siempre había sospechado. Grace, de pie cerca de la cocina, se quedó paralizada, el alivio inundó su rostro al comprenderlo. Naomi no era una pasajera más, era alguien mucho más poderosa de lo que nadie creía. Lauren, mientras tanto, miraba fijamente al piloto, con el rostro enrojecido de forma alarmante. No puede ser, balbuceó, perdiendo la aspereza habitual. Debe haber algún error. La tensión en el avión era palpable, el silencio solo. Lo rompía el zumbido de los motores. Los pasajeros intercambiaban miradas inquietas, con el recuerdo de la bofetada aún fresco en la memoria. Lauren permanecía de pie cerca del pasillo, con los brazos cruzados, en evidente desafío. A pesar de la creciente incomodidad a su alrededor, Naomi permanecía sentada, tranquila y serena, con la misma compostura de siempre. Entonces, sin previo aviso, la voz del capitán se escuchó por el intercomunicador. Damas y caballeros, haremos un aterrizaje inesperado. Por favor, permanezcan sentados y prepárense para el descenso. Los pasajeros murmuraron confundidos. El hombre de negocios se inclinó hacia Naomi y susurró, ¿qué ocurre? ¿Por qué aterrizamos? Naomi no respondió, su expresión era serena pero indescifrable. Lauren frunció el ceño, con la confianza desfalleciendo mientras miraba nerviosamente hacia la parte delantera de la cabina. El avión aterrizó suavemente, y momentos después, una elegante camioneta negra se detuvo directamente en la pista. Las puertas se abrieron y dos asistentes elegantemente vestidos salieron, con movimientos rápidos y decididos. Subieron la escalerilla del avión con serena autoridad, su presencia exigiendo atención. En cuanto entraron en la cabina, uno de ellos dijo con calidez, «Señorita Williams». Con voz respetuosa. Todo listo para su revisión. Una oleada de tensión recorrió la cabina. Lauren se quedó paralizada y su rostro palideció cuando la comprensión la golpeó como una ola. «Señorita Williams», balbuceó, con una voz apenas superior a un susurro. Los asistentes la ignoraron, concentrados por completo en Naomi. «¿Necesita algo antes de continuar?», preguntó uno de ellos con tono deferente. Naomi se levantó lentamente, con movimientos gráciles y pausados. Se ajustó el blazer, su serenidad irradiaba poder. Los pasajeros observaron en silencio, atónitos. Como Naomi finalmente habló, con voz firme y autoritaria. «Soy Naomi Williams», empezó, recorriendo con la mirada la cabina. «Soy la dueña de este avión y también de esta aerolínea». Lauren abrió y cerró la boca, pero no le salieron palabras. La azafata, segura y condescendiente, era ahora una pálida sombra de sí misma, su anterior bravuconería había sido reemplazada por puro pánico. Naomi dirigió su atención a Lauren, con voz tranquila pero afilada como una cuchilla. «Lauren, tu comportamiento hoy ha sido absolutamente vergonzoso», dijo, rompiendo el silencio con sus palabras. «Te has humillado, maltratado a un pasajero. Y manchado la reputación de esta aerolínea». Lauren tartamudeó, con la voz temblorosa. Yo no lo sabía». Naomi levantó una mano, impidiéndole hablar. «No lo sabías porque no te molestaste en tratarme con el respeto que todo pasajero merece», dijo con firmeza. «En cambio, hiciste suposiciones, actuaste con prejuicios y agravaste una situación que podría haberse manejado con decencia». Los pasajeros asintieron, y su silencio anterior dio paso a murmullos de apoyo, con sus rostros radiantes de admiración. El señor Raymond dobló cuidadosamente su periódico y le dedicó a Naomi un gesto de aprobación. Naomi finalmente se puso de pie, con movimientos pausados y controlados. Se alisó la chaqueta y miró directamente a Lauren, con una mirada serena pero autoritaria. «No hay ningún error en tus acciones, Lauren», dijo. Su tono era tranquilo, pero con una autoridad que silenció a toda la cabina. Los ojos de Lauren recorrieron la sala, buscando a alguien que la respaldara, pero nadie salió en su defensa.
Los pasajeros observaban en silencio, algunos con sus teléfonos discretamente levantados, grabando cada momento. Naomi se acercó un paso a Lauren con voz firme. Mientras estabas ocupada juzgándome, comenzó, no hiciste tu trabajo. Tu trabajo es tratar a todos los pasajeros con respeto, sin importar quiénes sean o qué supongas de ellos. Y. Ahora hay consecuencias. Lauren apretó los puños a los costados, con la mente acelerada. Quería discutir, defenderse, pero no le salían las palabras. Sentía el peso de las miradas de todos sobre ella, y por primera vez, su confianza flaqueó por completo. Naomi le hizo un gesto al piloto. Quiero que esto se solucione de inmediato, dijo, y quiero asegurarme de que no le vuelva a pasar. A nadie. El piloto asintió con semblante profesional. Entendido, señorita Williams, dijo. Lauren retrocedió un paso, presa del pánico. Miró hacia la salida, sus instintos le gritaban que se fuera antes de que las cosas empeoraran, pero antes de que pudiera. El piloto se interpuso en su camino con expresión firme. No irás a ninguna parte, dijo. La mirada de Naomi no vaciló. Lauren, tus acciones de hoy han demostrado que no eres apta para este puesto. Con efecto inmediato, estás despedida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto final. El rostro de Lauren se arrugó y retrocedió un paso, con la confianza completamente destrozada. Por favor, señorita Williams, susurró con la voz quebrada. No quise. La expresión de Naomi se endureció. No pretendías que te atraparan, dijo con frialdad. Pero lo hiciste, y ahora afrontarás las consecuencias. En ese momento, 2 policías uniformados subieron al avión, su presencia provocó un murmullo entre los pasajeros. El rostro de Lauren palideció al acercarse. Señorita Williams, dijo uno de los oficiales con respeto, recibimos su informe. ¿Presentará cargos? La mirada de Naomi no vaciló. Sí, dijo con firmeza. Esta persona me agredió delante de múltiples testigos. Espero que rinda cuentas. Lauren JDO, retrocediendo un paso. Espere, es un malentendido, gritó con voz desesperada. No quise. El oficial dio un paso adelante y uno de ellos sacó unas esposas. Señora, está arrestada por agresión, dijo. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. En un tribunal. La respiración de Lauren se aceleró al darse cuenta de que no había escapatoria. Su mirada se dirigió a Naomi, quien permanecía tranquila y serena, su presencia contrastaba marcadamente con el comportamiento desmoronado. De Lauren. Había llegado el problema, y Lauren sabía que no podía escapar. Esto era solo el comienzo de su juicio. Los pasajeros observaron en silencio, atónitos, cómo esposaban a Lauren con las manos a la espalda. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba protestar. Por favor, señorita Williams, lo siento, sollozó. La expresión de Naomi permaneció impasible. Su disculpa no significa nada sin responsabilidad, dijo en voz baja. Tomaron sus decisiones, ahora enfrentarán las consecuencias. Los pasajeros observaron en silencio, con la mirada fija en Lauren mientras desaparecía. Por el pasillo. La otrora dominante azafata era ahora una figura derrotada, su arrogancia reemplazada por arrepentimiento y humillación. Naomi regresó a la cabina, con voz firme mientras se dirigía a los pasajeros. A todos aquí, les pido disculpas por lo que tuvieron que presenciar hoy. Este no es el nivel de servicio que espero en mis aviones. De ahora en adelante, nos aseguraremos de que cada pasajero sea tratado con la dignidad y el respeto que merece. La cabina estalló en aplausos, aplaudiendo con entusiasmo. El señor Raymond dio una pequeña ovación, mientras que la señora Raymond dejó su tejido a un lado para aplaudir cortésmente. Naomi se giró hacia Grace, la azafata más joven que la había apoyado en silencio durante toda la dura prueba. Grace, dijo Naomi, con un tono más suave, he notado tu profesionalismo. Hoy. Gracias por dar un paso al frente cuando era necesario. Recibirás noticias de mi oficina sobre un ascenso. Los ojos de Grace se abrieron de par en par y asintió rápidamente, con el rostro iluminado de gratitud. Gracias, señorita Williams, dijo en voz baja. Naomi sonrió brevemente antes. Al dirigirse a la salida, seguida de cerca por su asistente, la atmósfera del plan había cambiado por completo. La tensión anterior dio paso a la admiración y el alivio. Se había hecho justicia, y Naomi había dado un ejemplo que nadie en ese vuelo olvidaría. ¿Crees que Lauren merece perdón o debería asumir las consecuencias de sus actos?
Comparte tu opinión en los comentarios. Los pasajeros sonrieron ante la interacción, la calidez del momento se extendió por la cabina. La mujer entrometida que había observado todo el suplicio con los ojos abiertos y fascinada se inclinó hacia adelante en su asiento. «Señorita Williams, es usted increíble», exclamó, con una admiración radiante. Naomi se giró hacia ella, con una suave sonrisa en los labios. «Gracias», respondió. «Recuerda este momento, siempre vale la pena defender lo que es correcto». Al bajar del avión, Naomi sintió el aire fresco de la pista. La camioneta negra esperaba pacientemente, con el conductor abriéndole la puerta. Su asistente caminaba a su lado, informándole sobre su próxima reunión, pero Naomi seguía pensando en los acontecimientos del día. Más tarde, en una entrevista televisada, Naomi se sentó en un elegante estudio, con su porte tan sereno. Como siempre. El entrevistador se inclinó hacia adelante, visiblemente cautivado. «Señorita Williams, su historia se ha vuelto viral. Millones de personas han visto cómo manejó esta situación. ¿Qué mensaje quiere transmitir?». La mirada de Naomi era firme al responder, con voz clara y resuelta. «El respeto es un derecho, no un privilegio», dijo. «Todos merecen dignidad, sin importar su apariencia, su origen o lo que los demás supongan de ellos. El verdadero liderazgo consiste en establecer ese estándar y garantizar su cumplimiento». El entrevistador asintió, visiblemente conmovido. «¿Y qué les diría a quienes enfrentan desafíos similares pero no cuentan con la plataforma que usted tiene?». La expresión de Naomi se suavizó. «Diría que la fuerza viene de dentro. Incluso cuando te sientas invisible, recuerda tu valor. No necesitas un título ni riqueza para exigir respeto, solo necesitas ser firme en tu identidad». Unas semanas después, Naomi abordó otro vuelo, esta vez recibido por una tripulación diferente. El ambiente era cálido, acogedor y profesional. La azafata principal la recibió con una sonrisa sincera. «Bienvenida a bordo, señorita Williams. Es un honor tenerla». Naomi le devolvió la sonrisa mientras se acomodaba en su asiento. El ambiente se sentía más relajado, el servicio impecable, pero sobre todo, rebosaba respeto. Mientras miraba por la ventana la pista difuminarse en el cielo, una sensación de paz la invadió. Los acontecimientos de ese día habían dejado una huella imborrable, no solo en los pasajeros y la tripulación que los presenciaron, sino en todos los que presenciaron la historia. Naomi sabía que sus acciones habían convertido una injusticia en una lección, una que repercutiría mucho más allá de ese único vuelo. Sonrió, consciente de que a veces las victorias más poderosas no se trataban de ganar, sino de inspirar un cambio. Mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos, Naomi buscó su teléfono en silencio tras lo sucedido. Sabía que no se trataba solo de ella, se trataba de cambiar un sistema que permitía que los prejuicios y las suposiciones prosperaran. A medida que el avión ascendía entre las nubes, Naomi se acomodó en su asiento en la parte delantera del avión. La ventana a su lado enmarcaba una vista impresionante del horizonte, el mundo que se desvanecía en un mar azul y blanco. Contempló el cielo infinito, invadida por una sensación de paz. No se trataba solo de enfrentar los prejuicios ni de afirmar su autoridad. Se trataba de convertir un momento de humillación en una poderosa lección, una que repercutiría mucho más allá de ese único vuelo. Naomi sonrió para sí misma, su reflejo apenas visible en la ventana. Sabía que esto era solo el principio. Con cada decisión, cada política y cada acto de liderazgo, forjaba un futuro donde el respeto y la amabilidad eran la norma, no la excepción. El avión se elevaba cada vez más alto, con los motores zumbando suavemente mientras avanzaba hacia su destino, y Naomi, al mando de su visión, sintió un triunfo silencioso que ninguna turbulencia podría jamás alterar. En una declaración pública publicada poco después del vuelo, Naomi se dirigió directamente al mundo. Sus palabras transmitieron un mensaje que resonó mucho más allá de los límites del avión. «El lujo no se trata de las apariencias», dijo en un emotivo vídeo que rápidamente se viralizó. «Se trata de la experiencia que creamos para todos». El verdadero éxito no se mide por lo que uno puede permitirse, sino por cómo trata a los demás. Por eso estoy implementando nuevas políticas en toda mi aerolínea para garantizar que cada pasajero, sin importar quién sea, se sienta valorado y respetado. La declaración generó conversaciones en redes sociales, donde la gente aplaudió el liderazgo de Naomi y su compromiso con el cambio.
Etiquetas como almohadilla respeto por encima de todo y almohadilla la visión de Naomi fueron tendencia durante días, inspirando a otros a reflexionar sobre su propio comportamiento y prejuicios. Si te gustó la historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte, comentar y compartirla con tus conocidos.